Buenas, soy la doctora Paola Aguayo Moreno, del Servicio de Cardiología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa de Arequipa, proveedora BLS-ACLS de la AJA, y en esta oportunidad hablaremos de los siguientes tópicos, que es reanimación cardiopulmonar en niños y situaciones especiales. Nosotros podemos vernos en esta situación en cualquier momento, en cualquier lugar, que un niño pueda hacer paro, tanto en los ambientes hospitalarios como fuera de ellos, y nosotros debemos saber cómo actuar cuando un paciente presenta este. Digamos de que un niño hace paro en la calle, nosotros somos los más capacitados para llevar a cabo el RCP. Y en el ambiente hospitalario pues tenemos todo un equipo que también debe saber qué hacer y cómo comportarse para que se haga de una forma precoz y de alta calidad, mejorando así la mortalidad y la morbilidad de un niño que entre en paro. Consideramos niños a lactantes menores de un año y niños de 1 hasta la pubertad. Pubertad consideramos cuando empieza a crecer el vello púbico. No consideramos en esta charla los neonatos porque ellos tienen otros criterios para evaluación para hacerles reanimación. Y dentro de las situaciones especiales tomamos en cuenta la obstrucción de la vía aérea. También ustedes se verán en alguna ocasión en una situación en la cual alguna persona pueda tener una obstrucción de la vía aérea, ya sea adulto o niño, y tienen que saber qué maniobras hacer para evitar que esta obstrucción de la vía aérea pueda llevarlo a un paro. Y si es así, pues también saberlo sacar del paro. En la cadena de supervivencia pediátrica, la AJA incluye un paso más con respecto a la de los adultos, que es la prevención del paro. Cuando un niño está en insuficiencia respiratoria, es muy probable que entre en paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle una buena oxigenación y una buena ventilación para evitar que llegue al paro. Entonces, es importantísimo este primer paso porque los niños es como que nos avisan que van a llegar a entrar en paro. Entonces, ese aviso tenemos que tomarlo en cuenta para poder dar una buena oxigenación y ventilación y evitar que nuestro paciente pediátrico entre en paro cardiorrespiratorio. RCP precoz de calidad realizada por un testigo presencial. Activación rápida del sistema de respuesta a emergencias. Soporte vital avanzado eficaz, incluida la estabilización y el traslado rápidos para conseguir una atención estable y una rehabilitación definitiva. Y los cuidados integrados post-paro cardíaco. Iniciaremos nuestra charla hablando del RCP pediátrico, con un solo reanimador. Pediátrico son los niños mayores de 1 año hasta los púberes. Entonces, la secuencia de soporte vital básico pediátrico con un solo reanimador consiste inicialmente en ver nuevamente que la escena sea segura si estamos en la calle y en el hospital simplemente iniciar comprobando que el niño responde o respira. Si no responde y si no respira o solo jadea y boquea, grite pidiendo ayuda. Si de las personas que usted ha gritado pidiendo ayuda, alguien responde, envíe a esa persona a activar el sistema de respuesta a emergencias y que traiga un desfibrilador externo automático. Si usted fue testigo presencial del paro y no hay nadie que lo pueda asistir yendo a activar el sistema de emergencia, hágalo usted mismo, acérquese, vaya, obtenga el desfibrilador dejando a la víctima por unos segundos, no más de 10, y luego regrese al lado de su víctima. Si usted no fue testigo presencial y encuentra a alguien en un paro, o le avisan que alguien está en paro, pues inicie, lo primero que tiene que hacer es iniciar los ciclos de RCP, o sea, de compresiones y ventilaciones, y después de los 5 ciclos iniciales va a activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un DEA si es que nadie lo ha hecho, y utilizarlo tan pronto como sea posible. El tercer paso después de que activa el sistema de respuesta a emergencias y ha traído, ¿no? El DEA es comprobar el pulso del niño entre 5 segundos como mínimo y 10 como máximo. Puedes intentar detectar el pulso femoral o carótido del niño. Si al cabo de 10 segundos no detectas este pulso, o si a pesar de aplicar una oxigenación y ventilación efectiva, recuerda que habíamos visto que para la prevención del paro tienes que oxigenar y ventilar bien a tu paciente. Si a pesar de ello la frecuencia cardíaca es inferior a 60 y con signos de perfusión débil y no hay pulso o simplemente el paciente sigue en paro, realizar ciclos de compresión-ventilación 32 porque es un solo reanimador, comenzando por las compresiones. ¿Cómo tienen que ser estas compresiones? En el adulto, si recordamos, poníamos la mano dominante, trazando una línea intermamilar con la intersección de la línea que pasa por la mitad longitudinal del esternón. En ese punto de intersección colocábamos el talón de la mano dominante y encima entrecruzábamos los dedos de la otra mano. En el niño no, es suficiente con que pongamos el talón de la mano dominante y con esa mano hagamos las compresiones. Si es un niño mayor, digamos entre un puber, ¿no? Ya 13, 14 años, tal vez podemos hacerlo, dependiendo de la contextura del niño, del puber, mejor dicho, con las dos manos o solamente con una. Recordemos que tienen que ser las compresiones fuertes y rápidas. Fuertes, 5 centímetros de profundidad, rápidas, mínimo 100 compresiones por minuto, que permitamos que expanda el tórax después de cada compresión,
minimizar al máximo las interrupciones de las compresiones, hacer una ventilación efectiva, es decir, que el tórax se eleve, y evitar la ventilación excesiva. Entonces, como habíamos mencionado, si después de estos 5 ciclos nadie lo ha hecho antes, activar el sistema de respuesta de emergencias y buscar ayuda. Utilizar el DEA tan pronto como sea posible. Para comprobar el pulso, porque el pulso en el niño puede ser femoral o puede ser carotidio. Entonces, si es femoral el que vamos a ver, vamos a evaluar, entonces los dos deditos en la cara interna del muslo, entre el hueso de la cadera y el hueso púbico, ahí los vamos a colocar, y justo debajo de la ingle, donde la pierna se une con el abdomen. Es ahí donde vamos a sentir el pulso femoral, si no el carotidio. Y si después, mejor dicho, a los 10 segundos no sentimos el pulso, pues iniciamos RCP con compresiones torácicas. Recordemos de que toda compresión torácica debe ser cantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puntos sucesivos 26, 27, 28, 29, 1. Siendo el último número el ciclo en el cual nos encontramos para hacer los 5 ciclos y no perdernos y no olvidarnos, porque después de cada 5 ciclos, o sea, de 2 minutos, tenemos que evaluar el pulso. Si el pulso de nuestro paciente no está presente, seguimos con RCP, o si está con la frecuencia menor de 60, igual seguimos con el RCP, pero si ya tiene pulso, posiblemente le damos ventilación de rescate. En RCP pediátricos con 2 reanimadores, también de 1 a púberes de 1 año, el soporte vital básico va a iniciar igualmente con ver que la escena sea segura y comprobar si el niño responde y respira por el primer reanimador. Si no hay respuesta y no respira, el primer reanimador enviará al segundo a activar el sistema de respuesta de emergencias, o si no, el segundo ya sabe su función y va simplemente a activar el sistema de respuesta de emergencias y a traer un desfibrilador. Hay que comprobar el pulso del niño. Como habíamos mencionado, puede ser pulso femoral o carotidio, en la ubicación que ya habíamos mencionado anteriormente, y 10 segundos como máximo. Si al cabo de estos 10 segundos no se detecta pulso y si a pesar de aplicar una oxigenación y ventilación efectivas, la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto con signos de perfusión débil, iniciar RCP 32. Y cuando llegue el segundo reanimador, esta frecuencia va a cambiar. Ya no va a ser 32, sino va a ser 15-2. Después de 5 ciclos, recuerda que tenemos que evaluar el pulso del paciente. Cuando es 32, cuando es 15-2, no se evalúa. No se evalúa después de 5 ciclos, sino después de 10. Se duplican porque son 2 minutos también. ¿Ok? Entonces, los conceptos críticos que tenemos que tomar en cuenta que en un RCP de alta calidad en niños mayores de 1 año y púberes es que se inician las compresiones antes de los 10 segundos, rápidamente de que se identifique el paro. Comprimir fuerte y rápido, realizando las compresiones con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto y una profundidad de al menos 5 centímetros para adultos, y en este caso que son niños, 5 centímetros también, de 1 año hasta la pubertad, permitiendo una expansión torácica completa, porque recordemos que cuando se expande totalmente el tórax, el corazón nuevamente se llena y permite que en la siguiente compresión podamos mandar una cantidad de sangre adecuada. Minimizando las interrupciones entre las compresiones al máximo, realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve y evitar una ventilación excesiva. Recordemos que cuando son 2 reanimadores, el que se encarga de la vía aérea, lo que va a hacer es siempre estarse fijando que también están haciendo las compresiones el reanimador 1. Y si no las está haciendo de una manera correcta, pues indicarle, ¿no?, que comprima fuerte y rápido, que permita que expanda el tórax. Aparte, deben de rotar. Después de 2 minutos siempre se rota. Cuando son 2 reanimadores siempre se tiene que rotar. O sea, tiene que rotar uno por otro porque se van a cansar. Y recuerden que cuando se cansan, las compresiones ya no son efectivas, ya no son de alta calidad. Ahora, en RCP de lactantes, o sea, menores de 1 año con un solo reanimador, la secuencia es la siguiente. Hay algunas variaciones, pero casi es la misma. Igual, verificar que la escena sea segura y comprobar si el lactante responde y respira. Si no hay respuesta y si no respira o lo hace jadeando o boqueando, gritar pidiendo ayuda. ¿Ok? Entonces, cuando el lactante, ¿cómo puedes comprobar que un lactante responde o no responde? Llorando, ¿no? El llanto es lo que te va a hacer dar cuenta que el lactante responde o no responde. ¿Qué maniobra te va a ayudar para que lo puedas hacer? Porque moverlo a veces no es lo usual, sino darle unas palmaditas en la planta del pie de moderada intensidad, no tan fuerte, no tan débil. Si alguien respondió pidiendo a tu grito de ayuda, entonces envía a esa persona que active el sistema de respuesta a emergencias y que traiga el desfibrilador. Si no hay nadie, igual que lo anterior mencionado, si tú precisas el paro, deja un momento a la víctima y trae rápidamente activa el sistema de respuesta a emergencias y trae el desfibrilador.
Si tú no fuiste testigo presencial, entonces empieza RCP. Comprueba el pulso del lactante en la arteria braquial. Aquí es diferente. En la arteria braquial, máximo 10 segundos. ¿Dónde se encuentra la arteria braquial? En el borde interno del brazo. Si no detectas pulso a los 10 segundos, o si a pesar de que lo has oxigenado y ventilado bien, la frecuencia cardíaca es débil, menos de 60 por minuto, con signos de perfusión débil, realizas ciclos de compresiones y ventilaciones 30 por 2, comenzando por las compresiones. Igual, fuerte y rápido. En este sentido, fuerte quiere decir 4 centímetros de profundidad y rápido 100 compresiones por minuto mínimo. Que expande el tórax, que no hayan interrupciones entre compresiones, ventílalo bien, viendo que el tórax se eleve y evita la ventilación excesiva. ¿Ok? También canta las compresiones 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 29, 1, viendo el ciclo que te toca. Son 5 ciclos. Después de 5 ciclos tienes que verificar nuevamente si hay o no hay pulso. Ahora, como habíamos mencionado, si tú no fuiste testigo presencial del paro, entonces primero empiezas los ciclos de RCP y después recién si nadie lo ha hecho antes, ya vas a activar el sistema de respuesta de emergencias y buscar un desfibrilador. Ahí es donde vas a comprobar el pulso del lactante en la arteria braquial. ¿Cómo son las compresiones en los lactantes? Entonces, obviamente, como todo paciente, para dar compresiones tiene que estar en una superficie firme y plana, ya lo habíamos mencionado en anteriores charlas, entonces es algo que todos debemos saber. Si está en la camilla, lo bajas al piso. Si generalmente si es un paciente que está en la calle, pues la superficie plana va a ser el piso. Si es un paciente hospitalizado, pues la superficie va a ser un colchón, entonces tienes que ponerlo al piso. Entonces vas a colocar 2 dedos en el centro del tórax del lactante, justo por debajo de la línea de los pezones. O sea, no es a nivel de la línea intermamilar, sino un poquito por debajo de los pezones, digamos 1 centímetro. No presiones en la parte inferior del esternón. Vas a comprimir fuerte y rápido. Que era fuerte, 4 centímetros de profundidad. Rápido, al menos 100 compresiones por minuto. Permitiendo que el tórax se expanda totalmente después de cada compresión, con el fin de que nuevamente se llene el corazón y pueda enviar en cada compresión sangre a los tejidos de la economía, ¿no? En especial el cerebro, para evitar que haya daño. Intentar que los tiempos de compresión y expansión torácica sean los mismos, sean iguales. Y reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. ¿Ok? Esta parte es importante. Siempre canta las compresiones. O sea, 1, 2, 3, 4. Canta, dilas. Entonces, ¿qué utilizas para hacer las compresiones? Habíamos dicho que en los pediátricos de 1 año a más era solamente la mano dominante. En estos niños no. En los lactantes deben ser tus 2 dedos. El segundo y el tercer dedo vas a colocarlos en la línea, un poco por debajo de la línea intermamilar. ¿Ok? Y ahí vas a empezar a hacer el RCP, las compresiones. ¿Ok? Como vemos en la figura. Las ventilaciones es igual que en los adultos. Con la mascarilla facial, hacen la maniobra frente-mentón para desobstruir la vía aérea y empezar a hacer las ventilaciones. Cada ventilación debe durar 1 segundo y permitir que el tórax se eleve para que pueda hacer una ventilación de calidad, evitando la ventilación excesiva. Si no tienes estos dispositivos, puedes usar la ventilación boca a boca-nariz. En los lactantes es así, en la cual la boca del reanimador va a incluir tanto la boca del lactante como la nariz del mismo. ¿Ok? Igual, las 2 ventilaciones. Cada una debe durar 1 segundo. Ahora, el RCP en lactantes con 2 reanimadores también tiene sus diferencias parecidas a las de los pediátricos con 2 reanimadores, a los pediátricos de 1 año hasta la pubertad. Entonces, nuevamente ver la escena segura, comprobar si la víctima responde y respira. Si no hay respuesta y no respira o solo jadea y boquea, entonces envías al segundo reanimador a que vaya a activar el sistema de respuesta de emergencias y busque un DEA mientras tú te encargas de comprobar el pulso. ¿Ok? El pulso del lactante en la arteria braquial no más de 10 segundos. Si no detectas pulso, empiezas con las maniobras de reanimación. Si a pesar de que el oxígeno, si lo ventilas, la frecuencia es menor de 60 o no hay una buena perfusión o ese paro, sigues. O sea, como un solo reanimador, empiezas con compresiones y ventilaciones 32. Pero cuando llegue el segundo reanimador, va a cambiar nuevamente la relación, como habíamos visto en los anteriores niños, de 1 a la pubertad. La ventilación ahora es 15-2. Con las mismas características. Una profundidad de 4, mínimo 100 compresiones por minuto, que expande el tórax y minimizar las interrupciones de las compresiones. Pero ahora es 15-2 y ya no serían 5 ciclos de 32, sino serían 10 ciclos de 15-2 para que sea entre los 2 minutos. Al igual que con las 30 compresiones y 2 ventilaciones, también tienes que cantarlas las 15. Entonces empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, hasta que llegues al 10, al 10º ciclo y ahí compruebas si hay o no hay pulso. El cantar
todas las compresiones es para todos los pacientes, adultos, niños, mayores de un año, menores de un año, para todos, ¿ok? Entonces eso que quede bien claro. Y las características de compresiones también son las mismas, solamente que en los lactantes cambia a que sea de profundidad 4 centímetros, nada más. Apenas llegue el desfibrilador automático, se va a usar en todos los casos, ya sea con un solo reanimador o dos reanimadores, siempre, si llega el DEA, se utiliza. Para los lactantes con dos reanimadores, ¿cómo es que se lleva estas compresiones 15-2? A diferencia de los pediátricos en los cuales es solamente con la mano dominante que se hace las compresiones, para los lactantes no, se utiliza la maniobra de compresiones con 2 pulgares y manos alrededor del tórax. ¿Cómo es esta maniobra? Colocar los 2 pulgares juntos en el centro del tórax del lactante sobre la mitad inferior del esternón. Los pulgares pueden superponerse en el caso de que sean lactantes muy pequeñitos, entonces puede superponerse porque vas a rodear el tórax totalmente. Rodea el tórax del lactante y sostenga la espalda de este con los dedos de ambas manos, como abrazando el tórax. Con las manos rodeando el tórax, utilice ambas manos para presionar el esternón aproximadamente 1/3 de profundidad del tórax del lactante, unos 4 centímetros. Y aplica las compresiones de manera suave con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Después de cada compresión vas a liberar totalmente la presión que ejerce sobre el esternón del tórax y permita que éste se expanda por completo. ¿Ok? Después de realizar 15 compresiones vas a detenerte para que se hagan las 2 ventilaciones que tiene que dar tu compañero y se eleve el tórax adecuadamente después de cada ventilación. Entonces es una relación 15-2. 15 compresiones por 10 ventilaciones hasta alcanzar los 2 minutos donde vas a comprobar nuevamente el tórax. Y deben de rotarse los 2 reanimadores para que no se canse. Entonces acá vemos la maniobra de los 2 pulgares y manos alrededor del tórax y el otro reanimador que es el que está dando la ventilación. Uso del DEA en los lactantes. Es exactamente igual que para los adultos. Las diferencias radican en esto. Primero, en víctimas de 8 años de edad y mayores vas a utilizar el DEA tan pronto como esté disponible y los parches son los mismos que para los adultos. No usar parches adaptadores ni interruptores, o sea, nada, para víctimas de 8 a mayores. En cambio, en las víctimas menores de 8 años, ahí sí más bien los parches son pediátricos. Si no hay parches pediátricos, pon los malos de adultos, pero que no se toquen entre sí, o sea, que no se superpongan. A veces como el tórax es pequeño, se pueden superponer uno sobre otro. Y el desfibrilador incluye un adaptador interruptor, el mismo desfibrilador para administrar una energía pediátrica de descarga en los niños, porque para ellos la descarga va a ser diferente que para los adultos, ¿ok? Entonces, esa es las diferencias básicamente radica en la descarga, o sea, en el adaptador y el interruptor, y en los parches que son pediátricos. La ventilación de rescate, después de que nuestro paciente ya tiene pulso, pues entonces solamente vas a darle ventilación de rescate, o sea, solamente vas a ventilar. Una ventilación cada 3 a 5 segundos, unas 10 a 20 ventilaciones por minuto. Cada ventilación debe durar un segundo, con cada ventilación el tórax debe elevarse visiblemente y comprobar el pulso aproximadamente cada 2 minutos. Entonces, como habíamos indicado para los adultos, vamos a tomar los 5 segundos, ¿no es cierto? 5 segundos también para 5 segundos. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea algo uniforme, no nos olvidemos, porque a veces porque pensar en 3 a 5 segundos en niños, en lactantes y en adultos 5 a 6, a veces nos podemos confundir, entonces mejor, como ambos incluyen 5 segundos, para ambos va a ser 5 segundos cada ventilación. Entonces, para los niños y lactantes, ¿cómo vamos a hacer la ventilación de rescate? Así. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, ¿ok? Son más o menos 10 ventilaciones por minuto que se van a dar cada 5 segundos como estábamos viendo. Entonces, para contar, tenemos que contar 20 ventilaciones para que sean los 2 minutos después de los cuales vamos a comprobar el pulso de nuestro paciente. Porque puede ser de que si estamos nosotros solamente ventilando a nuestro paciente, puede que nuevamente entre en paro, que la frecuencia disminuya menos de 60 nuevamente. Entonces, nuevamente iniciaremos otra vez las compresiones. Entonces, ahora vamos a recopilar y vamos a hacer todo un resumen. Como generalmente ustedes van a estar en un ambiente hospitalario y con alguien más que los va a ayudar, vamos a hacerlo con reanimadores, o sea, con 2 reanimadores, con alguien más y en un ambiente hospitalario, ¿ok? Primero vamos a hacerlo para los niños de 1 a púberes y menores de 1 año. Entonces, un resumen de todo eso, ¿ya? Estás tú en el hospital, interno de guardia. Te llaman, doctor, el paciente no responde, no sé qué le pasa. Ya, te acercas y le preguntas al niño, ¿estás bien? O si no, lo empiezas a estimular. No responde, te das cuenta que no respira tampoco, que solo jadea y boquea. Entonces a tu compañero le dices, ¿sabes qué? Llama ayuda, pide ayuda y tráeme un desfibrilador, ¿no?
Esa es la forma en el hospital de activar el sistema después de emergencia, ¿no? Que pidas ayuda y te das un desfibrilador. Después de que ha hecho esto, vas a comprobar el pulso, ¿ok? No más de 10 segundos. Si hay, no hay. Femoral o carotídeo. Estamos hablando de 1 año hasta púberes. Si hay pulso palpable, entonces vas a empezar a darle ventilación de rescate. Y cada 2 minutos vas a comprobar que el pulso esté presente y que sea más de 60 por minuto. Si no, empiezas con compresiones. Si no tiene pulso, ya empiezas de frente con las compresiones. Como tú estás solito, mientras tu compañero trae ayuda, en fin, estás solo, vas a empezar con ciclos de 32 hasta que llegue el segundo reanimador, donde vas a empezar ciclos de 15-2. ¿Ok? Tu compañero trajo el desfibrilador, ¿ya? Entonces, mientras tú sigues haciendo RCP, tu compañero va a ir prendiendo el desfibrilador, va a ir colocando los parches y después va a conectar el desfibrilador. Te va a interrumpir en medio de las compresiones para decir, va a analizar, entonces apártense. Analiza el desfibrilador y ve si es un ritmo o no desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, le va a mandar una descarga. Si no es un ritmo desfibrilable, no le va a mandar una descarga. Después de que mande la descarga, reinicia RCP. No vas a comprobar pulso ni ritmo, nada. Inicia RCP. Cuando no desfibrila, entonces sigue RCP. ¿Quién? Ahora cambian funciones. ¿Quién estaba dando las compresiones? Ahora se va a encargar de la vía aérea. Y quien vino con el desfibrilador ese segundo reanimador se encarga de las compresiones. Cambian ahí. Y empiezan un nuevo ciclo. Digamos de que tu compañero vino con el desfibrilador y te interrumpió en el tercer ciclo. Ya ese ciclo ahí murió, ahí quedó. Lo que tú tienes que hacer es, después de que dio de la descarga, o si te desaconsejó descarga, y vas a iniciar RCP, comienzas 5 ciclos nuevamente, o sea, otra vez. ¿Ok? Es así como van a funcionar, así es como funciona. 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Cómo son las compresiones? Las compresiones son fuertes y rápidas, 5 centímetros de profundidad, mínimo 100 por minuto, que expande el tórax y no las interrumpas, por nada. ¿Ok? Y las ventilaciones son después de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si estás con otro reanimador, después de 15 compresiones, 2 ventilaciones. Canta siempre las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. El último número es el ciclo en el cual te encuentras del RCP. Cuando son 15 por 2 son 10 ciclos, y cuando es 30 por 2 son 5. Otro escenario, pero ahora es en lactantes. Eso es en el ambiente hospitalario. Obviamente que cuando tu paciente lo has bajado pues, de la camilla, ¿no es cierto? Porque tienes que buscar una superficie firme donde vas a hacerle el RCP. Donde vas a hacer el RCP tiene que ser una superficie que va a ser el piso. Porque las camillas, o si es una camilla que es firme, puede ser ahí. Pero cuando las camillas tienen colchón, no es firme el ambiente. Fíjate en las vías nuevamente, que no tengas sonda, porque a veces lo vas a bajar y te vas a llevar todo eso y se van a salir. Entonces ten mucho cuidado en esos pequeños puntos. Y apenas tu paciente haga paro, chequea la hora en la que está haciendo paro para que pueda seguir los tiempos adecuadamente. ¿Ok? Tu paciente lactante, menos de 1 año. ¿Ok? Igual, tu víctima no responde, no respira. Se envías al segundo reanimador a que active el sistema de respuesta de emergencia. Mientras él va a pedir ayuda básicamente y trae el desfibrilador, tú lo que vas a hacer es comprobar el pulso. ¿Dónde? El pulso braquial. Si tiene pulso, le das ventilación de rescate y verificas cada 2 minutos el pulso para saber si es un paciente que requiere o no requiere que sigamos haciendo compresiones. Si tiene menos de 60 por minuto o no hay pulso, pues sigues haciendo compresiones. Si ya no, entonces solamente le das ventilación de rescate, prosigues con la ventilación de rescate. Si no tiene pulso, hasta que llegue el segundo reanimador, tú actúas como primer reanimador y se dan compresiones 32. ¿Cómo son las maniobras en este caso? O sea, cómo dan las compresiones con los 2 dedos, el segundo y el tercer dedo a nivel de 1 centímetro por debajo de la línea intermamilar. Y si son 2 reanimadores, pues se hace 15 compresiones por 2 ventilaciones con la maniobra de los 2 pulgares y los manos alrededor del tronco, o sea, del tórax, ¿no? Sí, llega el desfibrilador, entonces, igual, mientras el segundo reanimador, tú sigues haciendo el RCP como si fueses un solo reanimador, o sea, 30 por 2, hasta que el otro reanimador vaya colocando el DEA, hasta que el DEA analice. Entonces, prende el DEA, coloca los parches, conecta los parches al DEA y analiza el ritmo. Ahí todo se aparta. Si es un ritmo desfibrilable, pues dará la descarga. Si es un ritmo no desfibrilable, no dará la descarga. Recuerden de que cuando aconseje descarga y ustedes estén manejando el DEA, va a cargar y cuando vayan a dar la descarga, primero díganle nuevamente a todos de que se aparten y ustedes verifiquen visualmente de que nadie esté tocando a la víctima para desfibrilar. Desfibrilan
y prosiguen RCP. En ese momento no van a comprobar pulso ni tampoco ritmo, siguen el RCP. Si no desfibrilan, pues ya simplemente siguen RCP. ¿Cómo? El segundo reanimador hace las compresiones y el primer reanimador hace las ventilaciones. ¿Ok? Es así, 15 por 2 con la maniobra que ya hemos mencionado. La otra parte importante de la charla es obstrucción de la vía aérea. Primero en adultos. ¿Cómo tú reconoces que tu paciente está con la vía aérea obstruida? Los adultos generalmente saben el signo universal de que uno se está atragantando, que es poner las manos alrededor del cuello, no decir que me estoy atragantando. Pero los niños no, entonces hay que tener, algunos niños conscientes tal vez, pero a veces no, tampoco los niños no saben cómo hacer, algunos adultos tampoco lo saben. Entonces tú tienes que ver algunos signos para ver si la vía aérea está obstruida levemente o gravemente. Si es una obstrucción leve de la vía aérea, te vas a dar cuenta que cuando el paciente esté respirando, va a haber todavía un buen intercambio gaseoso, o sea, de aire. Vas a ver que está tosiendo, o sea, todo el mundo cuando estamos atorados, que lo primero que hacemos es toser, ¿no? Es un reflejo para poder eliminar el cuerpo extraño de nuestro organismo, o sea, todo eso es para que aumente la presión a nivel torácica y puedas eliminar. A veces pueden haber sibilancias entre accesos de tos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el reanimador? Tú te vas a acercar y nuevamente le preguntas, señor, ¿se encuentra bien? Entonces te va a indicar, te va a hacer alguna señal de que no se encuentra bien porque se está atragantando. Entonces, vas a animar a la víctima que continúe tosiendo. Siga tosiendo. No evites que siga tosiendo. Siga tosiendo. Entonces, el paciente va a seguir esto. Pero si tú ves que a pesar de que tose no sale y está solo, entonces que llamen a los bomberos, o sea, que activen el sistema de respuesta de emergencia mientras tú te quedas con el paciente. No dejes de prestarle atención. No lo pierdas de vista. Ahora, si es una obstrucción grave de la vía aérea, al diferencia del anterior, vas a ver de que el paciente no puede respirar bien, o sea, no hay un buen intercambio gaseoso. La tos que está teniendo el paciente no es una tos buena, sino es media débil e inclusive puede haber ausencia de tos. Cuando inhala hay un ruido agudo o si no simplemente no hay ruido. La dificultad respiratoria es tan pronunciada que inclusive puede haber cianosis. ¿Ok? Y puede usar músculos accesorios. O sea, no va a poder tener una buena respiración, va a haber dificultad respiratoria, puede haber uso de músculos accesorios, inclusive puede haber cianosis. Imposibilidad para hablar, no te va a poder hablar. Y la víctima se sujeta el cuello muchas veces con el signo universal de obstrucción. Entonces, el reanimador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preguntarle a la víctima si tiene obstrucción. La víctima te puede decir que sí o no puede hablar, entonces tú te vas a dar cuenta que sientes activas inmediatamente el sistema de emergencia. Es el signo universal de obstrucción. Entonces, hacemos la maniobra de Heimlich con el paciente, la víctima de pie. Colocamos la mano dominante a nivel casi del epigastrio en forma de puño y la otra mano la abraza. Sujetamos a la víctima a través, o sea, rodeando todo el tórax y abdomen a ese nivel y le vamos a dar, vamos a ejercer fuerza hacia nosotros mismos, hacia arriba, para que pueda expulsar el cuerpo extraño, ¿ok? Con fuerza. Esto es para mayores de 1 año, o sea, niños mayores de 1 año y adultos. En lactantes. Entonces, todo lo antes mencionado habíamos dicho que es adultos, pero obviamente incluye también a los niños y a los púberes, todos ellos dentro de la obstrucción de la vía aérea antes mencionada. Ahora, en lactantes es diferente. ¿Cómo es que nosotros vamos a comportar para los lactantes? El reconocimiento de obstrucción en lactantes vamos a reconocerla si es leve o es grave. Si es leve, igual, no va a intercambiar adecuadamente el aire, puede presentar tos forzada y también sibilancias entre accesos de tos. Entonces, tú lo que vas a hacer es incitarlo a que siga tosiendo al niño y si la obstrucción de la vía aérea que es leve aún persiste, entonces hay que activar el sistema de respuesta de emergencia, pero no te muevas del lado de tu víctima. Si el intercambio gaseoso se ve ya más dificultado, la tos efectiva ya es débil o simplemente no hay ningún ruido, hay una dificultad respiratoria pronunciada y hasta el niño se pone medio azul y no puede llorar, entonces hay una obstrucción grave de la vía aérea. Entonces el reanimador lo que tiene que hacer es llamar al sistema de emergencia, decir que activen el sistema de respuesta de emergencia, no apartarse de la víctima y iniciar maniobras. Todo esto, lo que hemos hablado, es para víctimas conscientes. Cuando la víctima se torna inconsciente tanto en lactantes y adultos, ya lo más probable es que esté haciendo paro. Entonces, lo tienes que tratar de esa forma, como si fuese un paro. ¿Ok? Entonces, en lactantes, ¿qué vas a hacer? Arrodillarte o siéntate con el lactante en tu regazo. Y lo que vas a hacer es colocarlo boca abajo, sujetándolo bien. Su tórax debe estar más o menos a la altura de tu antebrazo. Ahí es donde debe asentarse. La mano va a estar a nivel de la boca
hacia abajo, bien sujetado. Vas a sujetar bien la cabeza y la mandíbula con esa mano. El lactante va a estar encima de tu antebrazo. No, trata de no comprimir tejidos blandos como por ejemplo la garganta del lactante. Y ese antebrazo donde esté el lactante lo vas a apoyar en tu muslo para que puedas tener un poco más de estabilidad. Le vas a dar 5 palmadas en la espalda con fuerza, entre los dos omóplatos, fuerte, con el talón de la mano, para intentar que expulse el cuerpo extraño. Así. Vamos a hacer el lactante, todo el tórax está a nivel del antebrazo, o sea, todo el cuerpecito del lactante, empezar el tórax. La mano se encuentra a nivel de la cabeza y la mandíbula, y con del talón de la otra mano vas a darle palmadas, 5, entre los dos omóplatos. Después de dar hasta 5 palmadas en la espalda, vas a situar la mano libre sobre la espalda del lactante, ¿ok? Sujetando la parte posterior de la cabeza del lactante con la palma de la mano. El lactante quedará convenientemente recostado entre tus dos antebrazos, sujetando el rostro y la mandíbula con la palma de una mano y la parte posterior de la cabeza del lactante con la palma de la otra. Se lo vas a tener como, digamos, como una pincita lo tienes agarrado al lactante. Vas a girar todo el cuerpo del lactante en un solo movimiento mientras sostiene con cuidado la cabeza y el cuello. Vas a sujetar al lactante boca arriba con su antebrazo apoyado sobre el muslo para que tengas estabilidad y vas a mantener la cabeza del lactante por debajo del tronco, o sea, siempre hacia abajo. Y acá vas a realizar estas 5 compresiones torácicas rápidas descendentes, o sea, con tus 2 dedos vas a comprimir, como si estuvieras dando RCP. Vas a efectuar las compresiones torácicas con una frecuencia aproximada de una por segundo, cada una de ellas con la intención de crear fuerza suficiente como para que expulse el cuerpo extraño, o sea, son solo 5. Y vas a repetir la secuencia de hasta 5 palmadas en la espalda, hasta 5 compresiones torácicas, hasta que el objeto salga. Entonces, 5 palmadas así. Entonces, boca arriba, compresiones, boca abajo, las palmadas. Entonces comienzas con las palmadas boca abajo del paciente 5, después le das la vuelta para darle las compresiones otras 5, hasta que expulse el cuerpo extraño, de esta manera. Después de que le diste la vuelta al paciente, siempre la cabeza boca abajo, vas a darle las compresiones para que pueda eliminar. Si el paciente se torna inconsciente, tanto en lactantes como en adultos y niños de 1 a la pubertad, tienes que pedir ayuda. Y si alguien responde, vas a activar el sistema de respuesta de emergencias y que vas a colocar al lactante o a la otra víctima sobre una superficie firme y plana y vas a empezar RCP, como lo habíamos ya visto anteriormente. ¿Okay? Si tienes la posibilidad de buscar el cuerpo extraño y verlo y puedes sacarlo, hazlo. Pero si no lo observas, no trates de hacer nada porque puedes ocasionar mayor obstrucción de la vía aérea. Entonces, después de ya haber visto todos estos tópicos, vamos a resumir los pasos de RCP tanto para lactantes, niños y adultos, para profesionales de la salud que somos nosotros. Primero, reconocimiento. En los 3, que no haya respuesta. Señor, ¿se encuentra bien? Niño, ¿te encuentras bien? O darle palmaditas en la planta del pie al lactante. En adultos, no respira o la respiración no es adecuada, no es normal, no responde, solamente jadea y boquea, no respira bien. Y niños y lactantes no respira o solo jadea y boquea. Y no se detecta pulso en 10 segundos. Pero lo que tienen que hacer es iniciar compresiones torácicas, el CAB, ver la vía L y la ventilación. ¿Cómo deben ser esas compresiones torácicas? En el adulto con las 2 manos. La mano dominante en una línea trazada entre el esternón y las 2 mamilas que se entrecrucen. Y ahí colocas la talón de la mano dominante con los dedos entrecruzados y los brazos estirados. La fuerza se hace con la columna y con los hombros. En niños, solamente la mano dominante, no necesariamente la otra mano tiene que entrecruzarse con la mano que va a ir sobre el tórax. Y en los lactantes con 2 dedos, cuando eres un solo reanimador. Bien, entonces, ¿con qué dedos? Con el segundo y el tercero a nivel de 1 centímetro aproximadamente debajo de la línea intermamilar. Es ahí donde colocamos los dedos en los lactantes. Para las compresiones. La frecuencia, al menos de 100 compresiones por minuto. La profundidad, en adultos 5 centímetros, en niños también 5 centímetros y en lactantes 4 centímetros de profundidad. En los 3 tenemos que expandir dejar que el tórax expanda después de cada compresión, que expanda totalmente, porque en ese momento se va a llenar nuevamente el corazón para que en la siguiente compresión enviemos una buena cantidad de sangre. ¿Ok? Interrumpan lo menos posible las compresiones. Minimizar las interrupciones entre las compresiones torácicas, menos de 10 segundos máximo. Recordemos que en los lactantes, cuando son 2 reanimadores, tenemos que utilizar la maniobra 2 pulgares con la mano alrededor del tórax. En cuanto a vía aérea,
En los tres lo que tenemos que hacer es la maniobra extensión de la cabeza y elevación del mentón, o sea, la maniobra frente-mentón. Y si sospechamos de traumatismo cervical, tracción mandibular para evitar lesionar más el cuello del paciente. Con respecto a la relación compresión-ventilaciones, hasta colocación de un dispositivo avanzado para la vía aérea, en adultos es 32 con uno o dos reanimadores. En cambio, en los niños, con un reanimador es 32, con dos reanimadores es 15-2. En niños, la técnica es la misma, con una sola mano, con la mano dominante. En lactantes, cuando son las reanimaciones con unas compresiones 15-2 en esa relación, o sea, con dos reanimadores, es que se hace con la maniobra, los dos con maniobra de 2 pulgares y manos alrededor del tórax, ¿ok? Se utiliza esa maniobra. Ventilaciones con dispositivo avanzado de la vía aérea, bueno, eso lo vamos a dejar para lo que es RCP avanzado, pero adelantándolos, cuando ya hay un dispositivo de la vía aérea, pues avanzado, a eso me refiero porque es intubado el paciente, ya la relación cambia, no es 32, ya no es 15-2, sino, digamos, de las compresiones y las ventilaciones están cada una por su lado. Y desfibrilación. En todos los casos, apenas se consigue un DEA, lo primero que tenemos que hacer es encenderlo, colocar los parches en el tórax del paciente y conectarlo para que analice el ritmo y recomiende o no recomiende descarga. Si recomienda descarga, se da la descarga, obviamente nadie tiene que estar tocando al paciente, y después se continúa con el RCP. Si desaconseja descarga, pues simplemente no se procede a descargar al paciente y se procede a seguir con el RCP. ¿Ok? Cuando llegue el DEA, se interrumpen en ese momento las compresiones torácicas para que el DEA analice el ritmo. Bueno, muchas gracias en este tópico que hemos tocado. Es muy importante para que todos sepamos qué hacer cuando si es un paciente pediátrico es el que entra en paro. Y a su vez también para ver qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente está con obstrucción de la vía aérea, sea adultos o niños. Espero de que hayan comprendido, les haya gustado. Y bueno, esta otra oportunidad. Gracias.